Hola, mi nombre es Dulce y hoy les voy a contar como mi experiencia a 2 semanas y media de haberme hecho la operación de manga gástrica. Van a ser como mis vivencias, cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de operarme, y si bien todavía me falta como mucho camino por recorrer, quiero compartirles el avance que he tenido en estas 2 semanas, y si también les sirve a alguien que tenga dudas con respecto a esta operación u otras operaciones bariátricas, tratar de compartirles un poco lo que yo he aprendido en este tiempo. Y conforme vayan pasando los días y los meses, también iré como subiendo actualizaciones, y si tienen dudas y algo, podérselas ir respondiendo conforme vamos avanzando en este proceso de ser una paciente bariátrica. Antes de comenzar, quiero hacer un disclaimer muy importante. Yo no soy doctora, yo soy diseñadora gráfica, me enfoco en el marketing digital. O sea, por favor, no me citen en ninguna investigación o cosas oficiales. Que quede claro que si llego a dar una información errónea, soy humano, no domino este tema. Esto es solo la información que he conseguido a través de este proceso, ¿vale? Ahora sí, comencemos. Ok, empecemos con cosas básicas como ¿qué es la cirugía de la manga gástrica? Pues sin información concisa y simple, la cirugía de manga gástrica es una cirugía bariátrica, no es una cirugía estética, ¿vale? En la cual se te quita, se te corta, se te sustrae del 70 al 80% de tu estómago. Vienen, te lo cortan, te lo grapan, te sacan tu estómago que pues ya no sirve, que ya no está conectado a tu cuerpo. Y esto sobre todo voy a dejar imágenes como apoyo visual, pero esto sobre todo es en la curvatura de tu estómago, y así te terminan dejándonos un estómago más o menos tubular. Por lo regular este estómago tiene, nuestro nuevo estómago tiene un volumen de 100 mililitros más o menos. Son 4 hoyitos en los cuales se meten como unos tubos por los cuales nos meten CO2 para ellos poder inflar al paciente una vez que están en la operación y poder tener una mejor manipulación de nuestro cuerpo. Y una quinta que se llama DREN. Quiero dejar esto muy claro porque yo en ningún video de los que vi, a lo mejor era muy obvio, y la gente que ya se ha operado en cosas como la vesícula y demás, es como muy obvio, pero para mí no lo era. El quinto es un DREN, en el cual es como nos dejan como un popote, como un tubito chiquitito por los cuales se está drenando cosas. No sé bien porque de nuevo yo no soy doctora, y muchas de las cosas referente a la operación yo quise no investigar tanto porque pues me da mucho miedo. Yo soy una persona muy miedosa con un rango de dolor de un umbral del dolor muy bajo. Entonces yo no sabía que iba a tener un DREN hasta el día un día después de la operación, que me dijeron vamos a venir a ver cómo está cicatrizando y cómo está tu DREN, y si está todo bien te vamos a quitar el DREN. Yo no sabía que tenía un popotito, entonces para mí fue muy choqueante el saber que tenía algo que yo no sabía que tenía y que me lo iban a quitar, ¿vale? Pero entonces son 5 cortes y el quinto es un DREN. Tengo entendido, no confíen mucho en mí, pero tengo entendido que por ahí es donde sustraen el estómago que ya no funciona, que ya no es nuestro. Y pues sí, desde el día de la operación yo ya podía caminar. A mí me dijeron las enfermeras y los doctores, si quieres puedes empezar a caminar. A mí la verdad me dio mucho miedo y dije no, me espero mañana, y ya al día siguiente de mi operación yo estaba caminando y todo bien. Pero bueno, esa es como la información básica que se necesita de la manga gástrica. Te quitan del 70 al 80% de tu estómago. Tu estómago es curveado, pues te quitan la parte curveada y nos dejan un estómago de manera tubular. Hay otras operaciones bariátricas, hay algunas. En mi caso, mis doctores me dijeron que hay una que se llama la banda gástrica. Yo solía creer que era la misma, me dijeron no, una es la manga y otra es la banda. En mi caso, los doctores me dijeron ya no deberían hacerse operaciones de bandas gástricas. La banda gástrica es una cinta a veces metálica, a veces de PVC o algo así, o
de plástico, pues, no lo sé, solo sé que es una banda que aprieta el estómago. El problema de este tipo de operaciones y por los cuales mis doctores me dijeron ya no las recomendamos es porque había pacientes que les cicatrizaba el estómago alrededor de la banda y la banda terminaba entrando al estómago y a los jugos gástricos. Entonces y inclusive yo lo busqué en internet, han habido muchos casos de pacientes con riesgos muy graves donde esa banda pues se empieza a deshacer dentro del cuerpo por los jugos gástricos de nuestro estómago y pues el paciente está muy grave y tienen que hacer cosas de emergencia, ¿no? Entonces mis doctores sí me dijeron ya no deberían hacerse operaciones de bandas gástricas. Esa es otra opción, yo no la recomiendo porque mis doctores no las recomiendan. Luego está otra que esta no es una operación como tal, pero es una opción que he visto en mucha gente, el del balón intragástrico, en el cual funge este balón ocupando gran espacio en el estómago del paciente. Esto por lo regular es para que el paciente baje de peso rápido y no haya operación como tal. Tengo entendido que el balón por lo regular te lo tienen que cambiar cada 6 meses. Entonces mi pensar era, ok, yo digamos me lo pongo ahorita y en un año llego a mi peso ideal. Para esto ya a los 6 meses me tuvieron que haber quitado uno y vuelto a poner el segundo, ¿no? Pero que ya digamos me quitan el segundo, ya estoy en mi peso ideal. El problema es que voy a volver a subir de peso. ¿Por qué? Porque el estómago es como un músculo en el cual mientras más le metes, más se agranda. Así que yo llegado el año que ya me quitaran el balón, iba a volver a tener mucha hambre porque mi estómago era muy grande. O sea, el estómago no se achica, el estómago solo se agranda. Entonces para mí era una opción inviable, o para mí, de nuevo, no sé, chequenlo con los doctores que son los expertos, pero para mí en mi pensar era inviable porque una vez llegado a tu peso ideal y te quitan el balón, ibas a volver a seguir comiendo como antes. Entonces la subida de peso para mí, al pensarlo, era lógico que iba a volver a subir de peso. Pero he visto que el balón suele ser una opción para que un paciente de bypass gástrico baje lo suficiente para que la operación no tenga riesgos de salir mal. Entonces bajan de peso rápido y entran a quirófano para el bypass. Pero también encontré otras opciones, sobre todo aquí en México, en las cuales te ponían el balón a diestra y siniestra para que bajaras de peso rápido. Desconozco cuál es la función real del balón, pero para mí no era una opción. Y por último, otra de las opciones era el bypass. El bypass es una operación que tengo entendido que tiene más tiempo que la manga gástrica de hacerse. Muchos doctores sugieren esta operación. Conocen más con lo que el paciente se va a enfrentar después de la operación, pero yo le pregunté a mis doctores cómo es que eres aplicable para una y no para la otra. O sea, de la manga gástrica y el bypass. Tengo entendido que el bypass por lo regular es para pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba del 40%. Pero yo al preguntar a mis doctores me dijeron, para poder saber cuál es la mejor opción del paciente, lo mejor es tener el estudio, empezar con una cita y demás. En mi caso, yo no era aplicable para el bypass. Tengo entendido también que con el bypass bajas de peso más rápido, pero a mí, en mi ansiedad, la razón por la que yo nunca consideré el bypass es que a diferencia de la manga, que te sacan el estómago que ya no funciona, en el bypass lo que hacen es que tu estómago ya ni siquiera es el tubular como en la manga. Tu estómago es un pedacitito, no, creo que te dejan de 50 mililitros el estómago, pero es un pedacitito tu estómago. Luego vienen y cortan tu intestino y conectan tu intestino a ese estómago. Entonces el proceso de digestión y demás es muchísimo más rápido. Literal, comes y vas al baño, o se pretende que sea así, ¿no? Pero a mí la cosa que no me gustaba de esta operación es que lo que ya no iba a servir de mi cuerpo, es decir, todo el resto del estómago y la parte del intestino que ya no tienen utilidad, no te la sacan,
sigue dentro de tu cuerpo. Y a mí esa opción la verdad es que me daba como muy mala espina, el que tu cuerpo inservible quedara ahí. A mí no me gustaba esa opción, la verdad. No les comparto que esa sea la opción por la que no se hagan el bypass. Vayan con sus doctores, chequen sus casos específicos, pero a mí sí me daba mucho miedo eso. Y la manga gástrica, vienen, te cortan y te sacan lo que ya no sirve. Esa era la razón por la que yo iba muy decidida a la manga gástrica, ¿vale? Pero de nuevo, chequen sus casos específicos con sus doctores. Ellos son los expertos y eventualmente, digo, esa operación funciona, ¿saben? O sea, si yo hubiera sido aplicable para el bypass y mis doctores me hubieran dicho, Dulce, es mejor el bypass, yo lo hubiera tomado. Pero sí, yo iba como muy decidida desde un principio a la manga gástrica. En mi caso, yo llevaba estudiando la opción de operarme desde hace bastante tiempo. Yo creo que desde que estaba en Querétaro. En Querétaro tuve una experiencia en la cual en la empresa en la que yo trabajaba tenían como un tratamiento, como una especie de dieta que se vendía al público. Era todo súper seguro, avalado por la COFEPRIS, que es el organismo que regula cosas como medicamentos y alimentos y demás en México, ¿no? Entonces, este era una dieta, digamos, en las cuales durante una semana tú no comías sólidos, todo era a través de, digamos, malteadas. No eran malteadas, pero para hacerlo fácil de entender, digamos, eran malteadas, era fibra y eran supresores de hambre, de apetito. Entonces, en esta dieta se sugería que el paciente no hiciera ejercicio. Yo malamente, y ahorita que ya conozco un poco más, entiendo el por qué te decían que no hicieras ejercicio. Yo decía, bueno, pues si no hago ejercicio y aparte no estoy comiendo, voy a bajar más de peso, ¿no? Empecé con este, digamos, tratamiento junto con otros 2 compañeros del trabajo y una compañera que era muchísimo más delgadita, o sea, ella era delgada, yo era gorda, ¿vale? Ella no sé cuánto pesaría porque es una persona muy alta, pero, o sea, pasó la semana y ella había bajado como entre 5 y 7 kilos, si no mal recuerdo, y yo había bajado solo 2. Al día de hoy entiendo que la razón es porque yo había bajado yo había bajado grasa y había aumentado músculo porque yo había hecho ejercicio y mi compañera no había hecho ejercicio. Entonces, ahora que ya estoy más grande y entiendo un poquito más, entiendo que fue por eso, pero a mí me desmotivó mucho el no haber bajado de peso cuando no había comido ningún sólido en una semana. Entonces, desde ahí yo venía viendo opciones para operación porque yo no veía la manera de bajar de peso. Me topé con las operaciones bariátricas y eventualmente decidí la operación de manga gástrica. Estoy hablando que esto fue alrededor de unos 7 años, yo creo, porque yo en Monterrey llevo viviendo 5 y eso fue 2 años antes. Entonces, como unos 7 años yo he venido viendo las opciones que hay allá afuera. Yo todavía, inclusive el año pasado, que ya había hablado con mi novio, con mi familia, de operarme, decidí como darme una última oportunidad, sobre todo mi cuerpo. Eventualmente el operarte se siente como una especie de mutilar algo en tu cuerpo. Entonces fue como, ok, voy a hacer, mi plan era un mes. Voy a hacer un mes de dieta rigurosa, de ejercicio riguroso. Yo recuerdo haber hecho esto durante 15 días. Yo incluso tomaba fibra porque yo soy una persona muy estreñida, entonces tomaba fibra. O sea, yo la verdad es que estuve 15 días muy rigurosos, comiendo muy bien, yendo mucho al baño, tomando mucha agua y haciendo ejercicio, y en 15 días yo no había perdido ni 1 kilo. O sea, yo estaba en el mismo peso con el que empecé. Entonces yo la verdad es que me desmotivé mucho y dije, la única opción para mí viable, porque mi cuerpo no funciona, son las operaciones bariátricas. Eventualmente lo platiqué con mi novio me dijo, ¿sabes qué? Dame un deadline, vamos a ahorrar todo este año, y nosotros más bien tenemos hasta diciembre de 2022, del 2022, para que tengamos poder ahorrar para que te puedas operar. Gracias a Dios, Él sabe por qué hace las cosas, los tiempos de Dios son perfectos, dirían por ahí. A finales de enero tuve la oportunidad de tener el dinero suficiente, entonces fue que mi novio me dijo, ¿sabes qué, Dulce? Si quieres hacerte la operación,
es el momento perfecto para hacerlo. Y pues yo ya venía muy decidida, entonces optamos por hacerlo ya. Veníamos investigando ciertos doctores. Yo sigo a una TikToker la cual su usuario es Yo Soy Bariátrica, si no me recuerdo. Igual les voy a dejar sus redes sociales. A mí me sirvió para mostrárselo a mi familia, a mi novio, que vieran cómo era este proceso. Y pues teníamos realmente dos opciones. O sea, habíamos investigado mucho. De nuevo, yo llevo esto investigándolo por muchos años, pero ya una vez que se planteó como deadline diciembre, busqué opciones. Las dos mejores eran con quien se había operado ella, Stacy, es en Monterrey, te operan en el Hospital San José. Y la otra opción era aquí en Tampico. En mi caso, yo me operé aquí porque mi familia vive aquí, entonces para mí era más viable operarme acá, porque eventualmente, y quiero que esto sea como la reflexión de este video, se necesita una red de apoyo para esta operación, ¿vale? Creo que en internet hay mucho contenido que romantiza esta operación, y si bien es de ponerse en una balanza las ventajas contra desventajas, es un proceso que yo recomiendo ampliamente hacerlo. También necesito que sepan que la recuperación es un poco complicada, y ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿vale? Yo creo, habiendo pasado ya casi 3 semanas, estamos a 2 semanas y media de mi operación, sola yo no hubiera podido. Yo me hubiera deprimido mucho, y la realidad es que para mí, mi red de apoyo, que ha sido mi madre, la que ha estado conmigo estos casi 3 semanas, muy importante. O sea, yo apenas voy a empezar a cocinar la siguiente semana. Yo no me puedo agachar, yo no puedo cargar cosas pesadas. Se necesita del apoyo de otra persona, ¿vale? Entonces opté la opción de Tampico porque aquí es donde vive mi familia. Entonces para mí era más fácil el yo venirme para acá a que mi madre se fuera para allá y tuviera que dejar su trabajo. La siguiente pregunta que me han hecho mucho: ¿con quién te operaste? ¿Cuánto te costó? Entonces pasemos a ello. Yo encontré las redes sociales de esta, digamos, clínica a través de Facebook. Su página es Manga Gástrica Tampico. Es con el doctor David Alcalá y te operan en el Sport Clinic. Para mi familia era como muy complicado el confiar en esta clínica, porque no era en un hospital reconocido de Tampico, siendo los hospitales reconocidos la BN y el Hospital Ángeles. No era ninguna de estas dos. En el Sport Clinic, no sé cuántos años tenga el Sport Clinic, pero sí es como una sí es un hospital que está más enfocado en el deporte, a lo mejor en deportistas que se han lastimado o algo así. De nuevo, yo no conozco el hospital, pero vi la página del doctor, vi las certificaciones que tiene el doctor. Fuimos a una primera cita informativa en la cual me acompañó mi madre. Preguntas que ella tenía, preguntas que yo tenía, nos las respondieron muy bien. Nos tocó que nos atendiera el doctor Populus, que él es como el primero de este equipo. Es un quiero que sepan que es un equipo integral. Se supone que entran como 7 u 8 personas a quirófano una vez que te van a operar. Y después conocí a más personas que se habían operado en esta misma clínica, digamos hospital. Entonces la recomiendo ampliamente porque yo sí he visto beneficios. Y pues ahora sí, ¿cuánto me costó la operación? Pues bien, a mí en teoría me costó, o pagué en un principio, un paquete de 65,000 pesos. ¿Qué incluía el paquete de 65,000 pesos? Únicamente las instalaciones del Sport Clinic del hospital durante mi operación y un día de recuperación. Yo al día siguiente de la operación me dieron de alta. Y los honorarios del doctor David Alcalá. Esos fueron 65,000 pesos. Pero pues ahí hay otros gastos que se tienen que sumar. Por ejemplo, se tuvo que pagar 1,300 del internista, el cual dio el visto bueno para yo poderme operar. Una vez que vio mis estudios, él dio el visto bueno.
500 pesos de la nutrióloga, 500 pesos de la psicóloga, 400 pesos de Dr. Populus, que él se encargó más como de la parte informativa de la operación, nos dio la primera cita informativa, vio mis estudios, vio el visto bueno del doctor, del internista, pero bueno, con él fueron 400 pesos. Yo de estudios me gasté más o menos entre 3,000 y 3,500 en estudios. Aparte, una vez que te dan de alta, tienes que comprar un paquete de vitaminas y proteína, que ese también costó alrededor de otros 3,000 pesos. Entonces, si bien la operación me costó 65,000 pesos, yo realmente terminé pagando alrededor de 80. Este fue mi experiencia, porque aparte también está unas vitaminas que tienes que comer durante la semana de dieta preoperatoria. Pues tienes que comprar cosas como medicamentos una vez que te dan de alta, o sea, como piquitos más de lo que les estoy contando. Yo la verdad es que cuando saqué el cálculo de mi operación, una vez que vi las cotizaciones de todo el mundo, yo estimé más o menos unos 80,000 pesos, que es más o menos lo que yo gasté, 70 y tantos mil pesos de la operación. Bueno, ahora hablemos de cómo fue el proceso preoperatorio. Una vez que ya tomas la decisión de con quién operarte, empiezas el proceso de los pagos, las citas y demás, o sea, ya te hicieron los estudios, el internista dio el visto bueno, la psicóloga dio el visto bueno, la nutrióloga dio el visto bueno. Bueno, la nutrióloga no da visto bueno, sino te da las indicaciones para una semana antes de tu operación. En mi caso, yo las citas las comencé por alrededor del 30 de enero, creo. Y me programaron mi operación para el 14 de febrero. Entonces, yo una semana antes, 7 días antes del 14, o sea, el día 7 de febrero, empecé con mi dieta preoperatoria. 5 días de sólidos, pero pues cosas bajas en grasa, por ejemplo, cosas que yo comía en esa dieta preoperatoria. Comía arroz integral, comía queso panela, comía jamón de pavo, de pechuga de pavo creo que es, cremas de vegetales. Para mí como que mi comida top fue quesadilla de champiñones con queso panela. Creo que fue la comida que más disfruté en esos 5 días, creo que fue mi desayuno durante los 5 días. Y bueno, poquito, o sea, había otras cosas, pero eso es como lo que más recuerdo. Igual, si tienen dudas, les puedo en futuros videos poner como los menús que me dio mi nutrióloga por si a alguien le sirve, pero bueno, esas es como las cosas que más recuerdo haber comido. Y luego 2 días antes, o sea, eso fue por 5 días, y luego los 2 días antes, pre a la operación, era dieta de puros líquidos. Por ejemplo, era caldo de pollo, pero el puro caldito, o sea, no con pollo, el puro caldito, el caldito para los frijoles, no bolitas, o sea, no los frijoles, sino el puro caldo de al guisar los frijoles, al cocer los frijoles, creo que es el término, pero bueno, o sea, puros caldos, eran 2 días antes. Llega el día de la operación. Para el día de la operación a mí me indicaron algunos medicamentos que tenía que tomar para preparar mi estómago, y esos me los tomé a las 2 de la mañana junto con un licuado de fresas con leche de almendras que me mandó la nutrióloga para, o sea, tomarme el licuado con los medicamentos. Y ya el día 14 en la mañana, a las 6 de la mañana me levanté. Yo tenía que estar 2 horas antes de mi operación. Mi operación fue a las 10 de la mañana. Entonces yo me levanté a las 6, me bañé, todo bien. Ya tenía preparada mi maleta. ¿Qué tienen que llevar en la maleta? Pues realmente es como cosas básicas como cepillo de dientes, ropa cómoda, y ya nada más. Chanclas o sandalias para estar ahí en el piso cuando ya los salgan de la cirugía. Pero bueno, ya nos fuimos al hospital, llegamos ahí a las 8, ya nos tardaron como media hora en darnos pues no sé cómo decirlo, como si fuera hotel, nos dieron el cuarto en el que íbamos a estar. Yo solo he sentido en todo este proceso 3 dolores muy fuertes, ¿vale? Y los tengo como muy bien recordados. Yo no tengo
yo no tenía algo con qué compararlo porque yo nunca había sido hospitalizada, nunca me habían operado, nada. O sea, yo la verdad es que tenía hasta esta operación una relación muy distante con los hospitales, quirófanos y todo eso, ¿saben? Entonces yo no sabía que me tenían que poner un catéter para pues suero y eso, ¿no? Entonces ya una vez que estaba en el cuarto, llega la enfermera, me dice que me lo va a poner, le digo, ¿va a ser con una aguja? Me dice sí, le digo ok, porfa, que no me duela, o trata de que sea lo que menos duela. La verdad es que a mí en el Sport Clinic me trataron muy bien. Tengo una tía que fue a cuidarme al día siguiente y ella trabaja en el IMSS, en el seguro. Me dijo, esto es totalmente diferente al IMSS. En el IMSS, por ejemplo, aquí el camillero casi me cargaba para pasar de cama a cama. Allá dice en el IMSS es pásese, o sea, tú solita, aunque te acaban de operar, te pasas sola. Acá no, la verdad es que a mí me trataron muy bien y es por eso que yo sí recomiendo con la clínica con la que me operé, en este caso con el doctor David Alcalá y en el hospital de Sport Clinic, ¿no? Pero bueno, ya vienen, yo cerré los ojos. Mucha de la situación que les voy a contar, era yo con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque como yo no sabía que o sea, yo no tenía ningún contexto antes, ninguna vivencia acerca de un hospital, pues yo no sabía de muchas cosas. Y como a mí me daba mucho miedo, yo casi todo lo viví con los ojos cerrados. Inclusive mi madre me preguntaba, ¿cómo es que te animaste si tú le tienes mucho miedo a cosas del hospital? La realidad es porque, número uno, yo iba a estar dormida y entubada y con anestesia durante la operación, no me iba a dar cuenta. Y número dos, porque yo procuré muchas de estas cosas que les voy a contar, pues no saberlas, porque me iba a dar miedo, y si a mí me daba miedo me iba a terminar autosaboteando. Y la realidad es que si pones en una balanza los beneficios contra las desventajas que puedes tener de la operación, la verdad es que la balanza sigue súper inclinada para los beneficios. Entonces pues ya me pusieron, ese fue como el primer dolor fuerte o dolor, porque las otras son molestias, ¿vale? Pero este fue el primer dolor que yo sentí, me dolió mucho. Yo nunca me habían puesto un catéter, entonces me dolió mucho. De ahí me pasaron a la sala de recuperación, creo que se llama, y me tocó esperar a que saliera el primer paciente de manga gástrica que hubo, porque ese día hubo 4 operaciones, yo fui la segunda del día. Y la realidad es que durante todo el proceso, creo que en el único momento en el que yo casi estuve a nada de arrepentirme de operarme fue en este momento. Yo estaba en el área de recuperación y en eso salieron ya con el paciente de la primera operación. Era un hombre. Yo la realidad es que no vi mucho porque número uno no traía lentes, número dos pues nomás me levanté tantito para ver, pero pues no, solo yo sabía que era un hombre el que acababan de operar, igual de manga gástrica. Entonces este hombre se quejaba mucho y yo sí estuve como, o sea, yo creo que fueron como 1 minuto, 2 minutos en los que por mi cabeza dijo, si tanto le duele a esta persona, mejor no me operó. Y yo estuve a nada de decir, ¿saben qué? Ya no quiero. Cuando llegó mi camillero y me dijo, ya Dulce, te toca a ti operarte, no pasa nada, no te va a doler, vas a estar dormida, todo tranquilo. La verdad es que el camillero hizo muy llevadero el proceso a llegar a quirófano, porque fue muy amable, la verdad es que 10 de 10 al camillero. Y bueno, pues ya yo la verdad no tuve tiempo de arrepentirme, llegué al quirófano. De nuevo, yo no sé cuánta gente había en quirófano porque yo estaba con los ojos cerrados. Solo hubo un momento en el que yo en serio le pedí a Dios, por favor Dios, no me permitas que olvide este gran chiste. No sé si era un enfermero o era un doctor, o sea, residente, supongo. No lo sé, solo sé que le estaban enseñando a conectar al paciente al monitor. Entonces vienen y me ponen que si el dedal de oximetría y bueno, varias cositas, ¿no? Que te conectan a un monitor. En eso dice la enfermera, una vez que terminas de conectar el paciente al monitor,
te toca conectar una USB al monitor. En mi cabeza, como yo estaba muy nerviosa, como que yo quise sobrellevar todo este proceso que me daba un poco de miedo con chistes. Entonces, cuando dice lo de la USB, yo pensé, ay, ojalá que esa USB no traiga virus, porque si no me los va a pasar. Y fue un chiste súper tonto, pero que en ese momento a mí me hizo muy llevadero el proceso. Ya conectan eso, llaman a un primer doctor. Ese doctor, la realidad es que no recuerdo su nombre, porque sí se presentó conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser el doctor encargado de la anestesia. Me dijo, vas a empezar a sentir sueño. Y de repente yo, o sea, de ahí de que él me dijo, vas a empezar a sentir sueño, también porque yo me dejé ir, ¿saben? O sea, yo dije, yo necesito estar dormida para esto, y si ya me pusieron el suero, vámonos. O sea, yo recuerdo que lo último que él me dijo fue, vas a empezar a sentir sueño, y corte A, me empiezan a despertar. Yo ahí recuerdo el enojarme. Yo no tenía fuerzas para hablar ni nada, pero recuerdo mucho el enojarme mentalmente, porque yo decía, no me despierte, yo estoy por entrar a una operación, yo necesito estar dormida. Y yo escuché al camillero, Dulce, despierta. Y justo el pensar, yo necesito estar dormida para la operación, que me dijera, ya saliste de la operación, la parte más difícil ya pasó, despierta. Y me condujo al área de recuperación. Yo no sentí cuando me pasaron de la camilla o sea, más bien del quirófano, o donde estás acostado en el quirófano, a la camilla, porque de nuevo 10 de 10 ese camillero me cargó, o me cargaron, no lo sé, pero yo la verdad es que no lo recuerdo. Y recuerdo el enojarme porque me estaban despertando, pero me estaban despertando porque yo ya había salido de operación. Y bueno, ya de ahí que me pasaron al área de recuperación otra vez, yo ahí estuve creo que como 1 hora en recuperación, y para posterior pasar a mi cuarto, ¿no? Bueno, no a mi cuarto, pero saben, a este cuarto que me asignaron en el hospital. Yo ahí viene el segundo dolor, o sea, de nuevo, yo solo tuve 3 dolores. Este segundo dolor, yo de nuevo no podía hablar, yo no tenía fuerzas para hablar. Todavía yo venía muy adormilada de la anestesia, y recuerdo el sentir un dolor en esta área, como, sí, no sé cómo explicar, pero era un dolor en esta área, pues. Entonces yo, de nuevo, mucho de todo lo que viví, lo viví con los ojos cerrados en el hospital. Entonces yo recuerdo el escuchar a gente en el área de recuperación y decir, yo no sabía si era una doctora, si era una enfermera, no sabía. Entonces yo solo, dije la primera vez de que, pero con los ojos cerrados, pero yo no me escuché. O sea, yo sabía que había dicho, pero yo no me escuché. Entonces como que 4 o 5 veces, poquito a poquito, hablaba más fuerte de, y ya está. Te digo, como 4 o 5 veces dije, hasta que ya se acercó la enfermera y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que me duele mucho esta zona. Y me dijo, sí, estoy preparando los medicamentos para ponértelos y que ya no te duela. Y yo de, ok, está bien. Cierro los ojos porque yo así lo viví. Eventualmente no tardó ni 2-3 minutos en lo que yo me quejé. Me dijo eso, regresó y me puso las cosas en el suero. Eso sí lo alcancé a ver, que estaba inyectando cosas al suero. Poniendo, no sé cómo, pero... O sea, yo vi que algo le hacía al suero y dije, ok, ya me va a empezar se me va a quitar el dolor. Y de ahí me dormí y me volvieron a despertar cuando ya iba para mi cuarto. No sé de otra manera cómo decirlo. Yo la verdad es que sentí que fue de que me pusieron eso, 1 minuto y llegó el camillero, pero mi mamá sí dice, no, estuviste como 1 hora y media en recuperación. Entonces pues supongo que me dormí por la anestesia, no sé, yo todavía no despertaba al 100. Igual yo todavía llegué un poquito borrachita al cuarto con mi mamá, ya estaba ahí esperándome. Y pues nada, me empezaron a decir que iba a empezar a sacar gases. Lo voy a decir, ¿vale? O sea, por eructos o por pedos, ¿vale? Porque para, de nuevo, la operación te tienen que inflar para en la laparoscopía poder ver y poder manipular tus órganos, ¿no? Entonces, pues sí me dijeron, vas a empezar a eructar y a sacar gases por arriba y por abajo. Y efectivamente yo saqué mucho eructo. Llegaba a ser incómodo porque pues te acaban de operar. Pues no, a mí Dulce no me dolió. Saben, a mí estos puntos en ese momento no me dolían.
también porque estaba súper sedada con los medicamentos, pero a mí no me dolía, pero sí era molesto el eruptar y el sentirte inflada tantito cuando te acababan de manipular. Pero de nuevo, a mí en ese momento no me dolió. Llegó la doctora que estaba en turno, me preguntó que si en ese proceso había sentido algún dolor. Ya le comenté que el segundo dolor que les había dicho, que me había dolido mucho aquí. Y ya me comenta, muy probablemente ese dolor era porque pues estuviste entubada. Para la anestesia estuviste entubada, entonces muchas veces pues al final del día hubo como mangueras adentro de tu garganta. Entonces esta zona queda sensible y pues también puede ser el gas que está sacando. Porque en ese punto en el que tu estómago es nuevo y está sacando gas, se siente como una presión. Entonces esa presión aquí hace que te duela, pero en general después de que me pusieron los medicamentos, el dolor fue bastante tolerable en todo momento. Y bueno, yo desde ese día ya podía caminar, o sea, más bien me decían, si quieres podemos empezar a caminar para que los gases empiecen a salir. Yo la verdad es que tenía mucho miedo, yo no quise ni caminar ni dormir ese día. Eventualmente el sueño me mató por ahí de las 1 a 2 de la mañana, pero tontamente a mí me daba mucho miedo el dormir por el hecho de la anestesia. Yo decía, a lo mejor si me duermo ya no despierto, lo cual es muy tonto. Por algo pues los anestesiólogos son expertos en lo que hacen, ¿no? Pero sí, yo tenía mucho miedo, entonces no quise dormir hasta que de plano el sueño me tumbó. Y ya en la noche tocó que también me hicieran limpieza y cambio de gasa para el dren. Para este punto yo en ningún video había visto que hablaran del dren. Yo no sabía que tenía una manguerita o bueno, un popotito o lo que sea, un tubito aquí, lo cual es muy tonto. Por ejemplo, mi madre, que ha sido operada de la vesícula, sabía que tenía el dren. O sea, como que es normal, solo yo no lo sabía. Entonces por eso los comparto, porque a mí sí, para mí sí fue muy choqueante el saberlo del dren, porque no sabía que lo tenía. Pero no, hay todo, o sea, inclusive al día siguiente que ya empecé a caminar, para mí era incómodo cuando me paraba o me sentaba. Caminar podía hacerlo sin problema, pero eso, el pararme y sentarme, pues al tener las heridas recientes me incomodaba. Pero de nuevo, el medicamento 10 de 10 también, porque no me dolía. O sea, era un dolor bastante tolerable. Yo teniendo un umbral de dolor bastante bajo, la verdad es que no me dolía. Pero bien, yo al día siguiente ya estaba caminando. Y bueno, ya en la primera vuelta que tuvo la doctora de turno, pasó a verme, me preguntó que si yo había sentido algún dolor. Le comenté el dolor que ya les dije, que me dolía en esta zona. Y también me dijo, es muy probable el primer momento en el que te levantes vayas a vomitar sangre, no te espantes, es normal. Sí me explicó, no recuerdo el por qué, pero o sea, no es que algo, porque supongo que es lo primero que te puede pasar por la cabeza. No significa que algo haya salido mal en la operación, significa que todos en ese primer momento que se levantan tienen todavía sangre, entonces puede que al marearte vomites un poco de sangre, pero es normal. Y la primera vez que hagas del baño que sean heces, muy probablemente también sea con sangre, ¿no? A mí sí, cuando me levanté vomité sangre, fue muy poca, no me dolió, todo bien y ya no me volvió a pasar. Y bueno, la razón por la que yo no había dicho nada hasta que pasaron 15 días de mi operación es que al día siguiente, que estaban ya por darme la alta, llega el doctor David Alcalá conmigo y me explica cosas que mi madre ya sabía, ya le habían comentado, solo yo no lo sabía. Mi madre se esperó a que mi doctor me las dijera. Me encontraron hígado graso, lo cual es normal con la obesidad que yo tenía y tengo todavía. Es normal que mi hígado fuera graso. Y también encontraron unas bolitas fuera de lo común en mi estómago. La verdad es que a mí eso me preocupó mucho, pues al final del día yo vengo de ambos lados, por lado materno y lado paterno, antecedentes de cáncer, diferentes, pero cáncer. Entonces cuando me dice lo de las bolitas, la verdad me preocupé mucho porque pensé que podría ser eso. Y al mismo tiempo el doctor me explicó, este tipo de bolitas
de ser algo malo, estás en el momento perfecto para atenderte, eres joven, se puede tratar. O sea, ellos confiaban en que iba a ser benigno. Me dice, eventualmente ese tipo de bolitas no salen en otros estudios. La única manera de encontrarlas es justo cuando a un paciente lo abren, verlas. Entonces, independientemente si era algo bueno, no algo bueno pues, pero si fuera benigno o cancerígeno, la verdad es que la manga gástrica en mi caso fue la mejor decisión que pude tomar, independientemente de los beneficios del bajar de peso, porque si no yo no sabría que tengo eso en mi estómago. Entonces tomaron muestras y esas fueron 5 muestras diferentes entre el estómago, entre las bolitas y ganglios y otras cosas que mandaron. 5 muestras se mandaron a patología. 15 días tardaron en, no, como 10 días tardaron en darnos resultados y ya nos comentaron que al menos de las muestras que o sea, de las 5 muestras que iban, gracias a Dios nada salió, pues nada era cancerígeno, que era como el principal miedo. Eventualmente mis doctores sí me dicen, ¿sabes qué? Pues ya vimos tu estómago por fuera, vimos que están estas bolitas y gracias a Dios nada es cancerígeno, pero ahora en unos 10 días más o menos estamos esperando a que se cumpla el mes para hacerme una endoscopía, para ahora ver mi estómago por dentro y ojalá que así como en estas pruebas de patología no salió nada cancerígeno, Dios quiera no haya nada cancerígeno por dentro de mi estómago. Pero sí me comentaron cuando tratamos de hacer el corte de tu estómago, en el área del estómago que conecta con el intestino estaba muy endurecido, es algo fuera de lo normal. Al día de hoy no sabemos, o sea, los doctores no saben el por qué, yo no sé el por qué, las pruebas de patología no arrojaron nada, pero pues ojalá que no sea nada. Eventualmente ahorita yo me siento bien, estoy bien y trato de pues no preocuparme, ¿no? Por la prueba de endoscopía. Y si es algo cancerígeno, como dijo el doctor, estás en el momento perfecto para pues trabajarlo y que no sea algo grave. Entonces, independientemente de la baja de peso que yo veía a tener con la manga gástrica, el haberme hecho la operación fue, en mi caso, en este momento, la mejor decisión que pude haber tomado. Pero bueno, ya el doctor Alcalá me informa esto, me dice que si todo, o sea, que si iba como iba hasta ese momento y la cicatrización iba muy bien, el dread no estaba tirando nada fuera de lo normal, entonces muy probablemente ese día me iban a dar el alta y efectivamente yo para las 2 de la tarde, si no mal recuerdo, del día 15, a mí me dieron el alta y yo regresé a mi casa. Y bueno, siento que aquí es la parte donde se romantiza mucho la operación, porque al final del día a la gente lo que más le importa es saber qué onda con la recuperación, ¿no? Entonces, sí, la primera semana en mi caso fue súper ligera, no batallé nada. También la primera semana es de puros líquidos, entonces es donde más bajas de peso seguramente. Yo me pesé hasta los 15 días, ¿no? Entonces no sé cuánto bajé la primera semana, pero pues solo es a líquidos. Inclusive te mandan ciertas recomendaciones de cuánto tienes que tomar. En mi caso yo no podía seguirle el ritmo, mi estómago era demasiado chiquito, demasiado... Es como si tuvieras el estómago ahora de un bebé, ¿sabes? Entonces sí, o sea, yo no podía seguirle el ritmo a las cantidades que me indicaban, pero es normal. Tú, o sea, uno cuando se opera tiene que tratar de seguir las indicaciones, pero si no puedes, que sepas que es normal. Casi nadie, al menos de la gente con la que yo he hablado que ha pasado por esta operación, casi nadie o sea, puede con las indicaciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque aparte tienes que tomar líquidos, tienes que tomar la proteína. A mí la proteína me caía súper pesada, o sea, me caía pesada, pero nunca para el punto de vomitar, que ese creo que es el punto en el que ya se vuelve alarmante. Sí recuerdo mucho que al toser o al estornudar era súper incómodo, al reírme era súper incómodo porque pues todo me latía, pero de nuevo todo tranquilo, o sea, era incomodidad, de todo eso no era dolor. Entonces aquí es donde se romantiza y yo no quiero caer en esto, porque a mediados de la segunda semana, que es cuando yo ya dejo el ketorolaco, que el ketorolaco son las pastillas del dolor, me empezó un dolor muy feo, muy fuerte y muy feo. Yo no podía estar completamente recta, ni acostada ni parada de pie. Yo estaba siempre todo el tiempo encorvada. La teoría es que
pues al estar encorvada todo el tiempo, como que algo adentro de mí cicatrizó con el músculo pues así, y cuando yo me tocaba pararme, ponerme completamente recta, esa cicatriz se estiraba, ¿no? Hasta de nuevo la mitad de la segunda semana. Hubo un momento justo estando en esta silla que no me pude levantar, no pude cargar mi peso. Entonces al quererme levantar yo sentí horrible, horrible. Ese fue el tercer dolor que yo he sentido. O sea, yo creí que se me había abierto una de los puntos. Yo sentí un dolor horrible. Yo en ese momento le escribí a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Mi mamá estaba abajo, entonces le digo, ¿sabes qué? Dame vueltas a cada ratito o así, porque me acabo de querer levantar, me dio un dolor horrible, creo que se me abrió una herida, y pues a mí me daba miedo que si yo me estaba desangrando por dentro, pues me fuera a desmayar o algo, ¿no? No pasó nada, muy probablemente fue esa cicatriz que yo creo que se hizo. En cuanto yo me levanté mal, la cicatriz se abrió, no pasó a mayores, gracias a Dios. Y ya, de ahí la recuperación ha sido bastante llevadera. Después de ese dolor volví a tomar ketorolaco, porque la indicación es consumirlo, no tomarlo, ponerlo abajo de la lengua cada que hubiera un dolor, ¿no? Pero sí que sepan que uno suele hacer confianza porque con las pastillas ya no siente dolor, y para la segunda, tercera semana se vuelve complicado. En mi caso, en esta tercera semana que va después de la operación, yo creo que 2 días fueron de incomodidad, ni siquiera ya dolor, incomodidad, y ya los otros 3 días que llevo de la semana ha sido súper bien. He vuelto a caminar mucho inclusive, porque la mitad de la semana pasada y principios de esta, a mí me daba miedo volver a caminar, porque me daba miedo volver a sentir ese dolor. Ya no ha estado presente y ha estado todo muy bien, pero que sepan que es la tercera semana. Yo no sé si el día de mañana voy a volver a amanecer con dolor, ¿no? Entonces sí tengan un grupo de apoyo cercano que esté con ustedes durante este proceso, pero también sé de compañeras y compañeros bariátricos que después de la operación en la segunda semana vuelven a trabajar. Entonces dentro de lo que cabe es una operación con una recuperación bastante rápida. Y bien, con respecto a qué comía, la primera semana postoperatoria, como ya les dije, fueron puros líquidos. En mi caso era agua, eran electrolitos sin azúcar y era jugo clarificado. Era lo único que podía tomar, aparte de la proteína. La proteína se preparaba con agua. Y en la segunda semana ya entraron lácteos, pero lácteos como leche deslactosada, leche de almendras. En la segunda semana yo ya comía papillas, o sea, por ejemplo, verduras hechas papilla, hecho con caldo de pollo. El caldo de pollo yo lo pude comer hasta el día 5 de mi primera semana, no desde el principio. Pero todo esto varía, depende del nutriólogo que te esté guiando, porque sé que hay gente que desde el día 2 ya come caldo de pollo. De nuevo, pura agüita de caldo de pollo, ¿no? En mi caso no fue así, fue hasta el día 5. En la segunda semana son las de las papillas. Ya entró para mí el queso panela. Y hasta esta tercera semana, la verdad es que esta es la semana mejorcita, porque ya entraron sólidos para mí, pero igual sólidos como lo es queso panela, pollo. Ya puedo comer pollo, pero siempre tienen que recordar que son cantidades pequeñas. Es como si estuvieras alimentando un bebé. O sea, tu estómago es como el de un bebé ahora, ¿sabes? Entonces todo lo comes en pequeñas cantidades. Pero, y esa es la parte como que poca gente cree, o al menos mi familia como que tenía mucho la duda, pues ya no te da hambre. En el estómago, en la parte curviada, en la parte de arriba es donde se alojan las células de la ansiedad. Entonces una vez que te quitan eso, ya no comes por ansiedad. Y luego en la parte de abajo del estómago se alojan las células del hambre. Entonces la realidad es que después de esta operación yo no sé, o sea, yo sé de más gente que ha tenido que trabajar mucho con terapia porque no se les quitó la ansiedad. En mi caso, yo ya no como por ansiedad, y en mi caso, yo no he vuelto a comer por hambre. O sea, yo desde que me operaron, yo no he tenido hambre. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que comer.
O sea, porque uno no puede caer en desnutrición, porque si no al final del día también te vas a morir. Y ya no por obesidad mórbida, sino porque no estás comiendo. Entonces yo sigo muy al pie de la letra las indicaciones de mi doctora, y mi nutrióloga me indica, ¿sabes qué? En este momento, en mi fase 3, en mi tercera semana, yo tengo que comer 5 veces. Tengo que hacer un desayuno, una colación, una comida fuerte, una colación y una cena. ¿Qué hago? Que de estas colaciones son la proteína y las otras 3 comidas son comidas. Entonces yo siento que cada 2 horas estoy consumiendo algo. Pero bueno, esa es la recomendación de mi doctora y yo sigo la recomendación al pie de la letra. Bueno, el avance que he tenido. Yo las primeras 2 semanas yo bajé 12 kilos, pero no estaba comiendo cosas sólidas. Eran, pues sí, ya la segunda semana papillas y la primera puro líquido, ¿no? En esa tercera semana que ya estoy comiendo sólidos, me dio mucho miedo el no bajar de peso. Este es un proceso, uno tiene que tratar de no engancharse. Yo empecé este proceso en la primera cita informativa. Yo pesé 117 kilos. Todavía estoy arriba de los 100 kilos. Uno tiene que tratar de sobrellevarlo, y mucho de trabajo con tu círculo de apoyo, con tu nutrióloga, con tu psicóloga, bueno, en mi caso que son mujeres, ¿no? Con tus médicos, siempre estar en contacto con tus médicos. Si sientes algo diferente, hacérselo saber, porque al final del día, pues esto es una operación. O sea, esto pues no es cualquier cosa. Pasamos por una cirugía. Esta es mi experiencia, ojalá que les sirva de algo. Si tienen dudas, por favor déjenme en los comentarios, y si tienen dudas muy técnicas y demás, pues se las preguntaré a mis doctores para seguirles actualizando la información. Y pues agradezco mucho a la gente que está viendo este video. Ojalá que pues todos los que estén interesados en operarse se puedan operar, de tener la posibilidad. Es una muy buena oportunidad para volver. Yo lo siento, es como volver a nacer. Pero pues esto apenas es la tercera semana, falta mucho camino por recorrer. Y pues nada, nos estaremos viendo en otros videos. Hasta luego.